Bien, buenas noches. Esta semana tuvimos un feriado que fue el 2 de abril. Aprovechó para salir, para ir a pescar, para disfrutar, encontrarse en familia, pero es el día, en realidad, en que se recordó a los héroes de Malvinas, vivos y caídos. Y entonces creo que cada vez que esto pasa, vuelvo a mirar y a buscar y a escuchar las historias de miles de hombres que estuvieron ahí, tanto de un lado como del otro, ¿no? Yo tenía 17 años y medio cuando esto ocurrió, por medio año no estuve, deseaba ir con mis amigos, ser parte de esto por la euforia nacional que había, el sentir. Nos habían enseñado en la escuela desde muy chiquito del jardín que las islas eran nuestras y de un día para el otro me encontré con que nunca no eran nuestras y no habían sido nuestras, ¿no? Y entonces sentía una fascinación por lo que el hombre es capaz de hacer en los momentos límites cuando uno está entre la vida y la muerte, los sentimientos y las historias de cada hombre en aquel lugar. He rescatado tres historias que quisiera compartir en esta noche, ¿no? Pero visto desde una perspectiva celestial. 3 batallas en el hombre, pero desde una perspectiva celestial, como si miráramos a las Malvinas desde arriba, ¿no? Ahora yo cuando miro el cielo, cuando miro las nubes, tengo una imaginación tal que siempre veo cosas en las nubes, ¿no? Y le digo a mi mujer, mirá que el caballo, mirá, ahí hay una persona, y mi mujer dice, ¿dónde? Y entonces mirando las nubes y veo forma, veo cosas y en mi imaginación voy viendo. Y cuando veo las Malvinas me parecen las alitas quebradas de algún ave o de algún insecto, ¿no? ¿Ves? Como que se abren a los costados. Y me imagino que las dos islas, la Gran Malvina y la Soledad, es como si estuvieran dándose la espalda. ¿Ves? Si yo te ayudo y te digo, quizás te lo imaginás. Como si estuvieran las extremidades estiradas, pero desencontradas. Es decir, no están en contra, sino que estuvieran abiertas, ¿no? Dándose la espalda. Es como cuando uno duerme con la esposa enojada. Ahí ves, ahí te das cuenta, ¿no? Espalda con espalda, ¿ves? Y estás así, y una isla está apuntando al este con sus brazos y sus pies estirados a un lado, dándole la espalda a la otra. Entonces, entiendo que quiero rescatar historias de desencuentros. De encuentros y desencuentros, ¿no? Historias de recuperación, de devolución y historias de entrega. No voy a hablar de la recuperación de las islas ni la entrega de los soldados, eso está por sentado de que fue así, pero 3 batallas que se suceden en el alma a partir de historias diferentes. Y en ese desencuentro, el primer desencuentro del quisiera hablarles, es un desencuentro entre el corazón y el deber. Es decir, el desencuentro es lo que uno siente y lo que debe hacer. Y a veces estamos a espalda del deber con lo que sentimos, que entonces no lo podemos ver. A veces estamos tan del deber que olvidamos los sentimientos. Y entonces es como que hay un desencuentro entre los sentimientos y el deber. Y la primera historia que quiero que vean es la historia del pullover azul. El pullover azul es la historia de Miguel Savage. Él fue un oficial, traductor, que hablaba inglés. Él en una de las últimas batallas fue enviado con 2 compañeros a revisar una casa del otro lado de un río, porque sospechaban que había ahí una actividad de comunicaciones y en esa casa había una radio que se comunicaban con los ingleses y le daban datos. Y entonces él tenía que tratar de disuadir a la familia que viviera ahí, como él hablaba inglés, y tratar de convencerlos y
entregarles la radio y todo lo demás. Y entonces ellos van ahí, él no sabe que está siendo vigilado por los comandos ingleses que ya están en el monte, y va de camino, cruzan el río, se mojan y llegan a una casa. Y cuando abren la puerta, saludan y demás y notan que no hay nadie en la casa. Hay un desayuno que está a semicomer, ¿no? Y entonces se dan cuenta que los habitantes han salido, han sido informados por los ingleses, ¿no? Van los soldados argentinos y dejaron la casa. Ahora él cuando entra a esa casa, el olor de la casa, el olor del pan tostado, la manteca, le hace rememorar. Eran personas que no comían. Él había bajado 20 kilos a esa altura, ¿no? Algunos perdieron la noción de lo que era un pan caliente, ¿no? Y descubrirse en ese lugar a él le dio un ambiente de familia. Él dice, era como estar en la casa de la abuela. Cuando la abuela me servía los panes tostados y la manteca, y me devoré 3 panes, cuenta él, ¿no? Y entonces empezaron a inspeccionar todo estaba vacío, y entonces con el hambre a comerse todo lo que había en todas partes, y sube a la parte de las habitaciones, y en un ropero descubre un pullover azul, el pullover azul que vimos antes, ¿no? El olor, el sentimiento. Él dijo, era como estar otra vez en mi casa, me sentí a salvo. Y se puso ese pullover encima de sí, de lo que tenía, de aquella ropa mojada, y dijo, ya nada puede pasarme, estoy otra vez en casa. Estoy con mamá, estoy con papá, estoy con la abuela. Eran los sentimientos, ¿no? Ahora, fue increíble que después de todo esto ellos vuelven, él se salva, vuelve a la Argentina. A los soldados se le hace firmar una declaración jurada de que no van a decir nada, ¿no? Y estuvo 20 años sin contar lo que había pasado. Después de ese tiempo, él había guardado su pullover de una manera impecable, aquel que había sacado de esa casa, porque decía, algún día voy a volver y voy a traer otra vez este pullover. Y se lo voy a dar al dueño y le voy a decir, gracias por prestármelo. Pero en su angustia y todo lo que había vivido, no lo había hecho. Y lo había puesto en un vidrio, lo había puesto como si fuera un cuadro, aquel pullover azul. Y cuando un amigo venía y le preguntaba, empezó a contar después de 20 años la historia. Los amigos le dijeron, nunca lo devuelvas porque tiene que ver más con tus sentimientos que con los que los ingleses sienten. Y entonces ahí estaba la lucha entre lo que él sentía y el deber. Ese es su sentimiento. Si él entregaba el pullover, entregaba a toda su familia, su casa, su hogar, el amor, todo lo que lo había mantenido a salvo en aquel instante. Pero por otro lado el deber le decía, entregá lo que no es tuyo. Andá y devolverle a la familia aquello. Y en el año 2006, él decide pasarse al lado del deber, decide entregar lo que no era de él, ¿no? Y vuelve a aquel lugar, y ya el dueño del pullover, que era el padre de esta chica, ya había fallecido, pero le entrega el pullover azul en excelentes condiciones. Y claro, para aquella chica, otra vez sentir el pullover, sentir a su papá otra vez, fue todo un encuentro fantástico, y ellos se hacen amigos, y viaja una segunda vez, y ellos son amigos ahora para siempre. Él ha tendido un puente, un lazo entre la gente de la isla y los argentinos. Pero tuvo que entregar sus sentimientos en cumplimiento del deber. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que habla de la ropa, ¿no? Y está hablando de cuando uno le pide prestado a alguien una ropa, cuando uno le pide en realidad a alguien que no le sobra la ropa, ¿no? Y entonces dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Está diciendo, hay una bendición por dar lo que te han prestado y por devolverlo en mejores condiciones, ¿no? Acá la idea era devolverle al pobre para que otra vez se abrigue. Job hablaba de que los lomos de los pobres me bendicen porque él le daba ropa, ¿no? Para que se abriguen. Ahora pensá como argentino cuando alguien nos presta algo, ¿no? Te prestaron un electrodoméstico y se lo devolvés quemado, pero con todo, viste, bien acomodado que no se dé cuenta.
te prestaron el auto y se lo devolvés vacío de nafta. Te prestaron la casa, se la devolvés toda destruida. Y entonces nos prestan cosas y un libro y Dios nos ha prestado en realidad muchísimas cosas, ¿no? Y la idea es que uno pueda devolver lo que ha sido prestado y devolverlo bien. En este caso nosotros tenemos que entregar los sentimientos. ¿Se acuerdan cuando el Señor pidió prestado un pollino, hijo de asno, un burrito? En Marcos capítulo 11 habla de esta historia y el Señor dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y evidentemente cuando fueron a buscar le preguntaron: ¿qué haces? Y ellos dijeron: el Señor lo necesita, préstamelo. Ellos le prestaron aquel asno y el Señor después lo devolvió en mejores condiciones. Era un pollino en el que nadie había montado, entonces era un animal salvaje. ¿Cómo lo devolvió el Señor? Manso. Entonces, si aprendemos a devolver el hacha afilada, la pala limpia, el auto con el tanque lleno, el hijo sabio, la esposa más espiritual, el esposo más espiritual, ¿ves? Dios nos ha prestado todo. Un cuerpo más saludable. Todas las cosas que Dios nos ha prestado en la vida, todo lo que vivimos es apenas un préstamo. Atahualpa Yupanqui cantó: la vida me han prestado y tengo que devolverla. El día que el Señor me llame de esta tierra, estaba diciendo: un día me voy a enfrentar con el Señor y voy a tener que devolverle lo que Él me prestó. ¿Pero en qué condiciones? Y la idea es que estemos entregándole a Dios cada día, procurando entregarle mejores cosas de las que Él nos dio. La casa pintada, la vida arreglada, mejor, en mejores condiciones. Pero tenemos que llevarle a Dios los sentimientos. Aquel hombre llevó en el pullover a su familia. Tenemos que llevarle a Dios lo que amamos. Tenemos que aprender a entregarle lo que Él nos prestó. ¿Qué es lo que más amás en la vida? ¿Qué es lo que más amás? Algunos dirán: yo me amo a mí mismo. ¿Qué tenemos que llevar a ese monte? ¿Un hijo? A Abraham Dios le pidió un hijo. Dios le dijo: ¿qué es lo que más ama? Bueno, dame tu hijo, tu único. Eso hoy sería arrestado como un loco, el viejo llevando a aquel niño en el monte y dándoselo a Dios. Dios, acá están mis sentimientos. Es lo que amo, pero es mi deber. Una hija rebelde, un hijo apartado, un esposo lejos, una esposa lejos. ¿Qué tenés que llevar a Dios? ¿Qué es lo que más amás? Con lo que estás luchando por retener, por no soltar. ¿Qué sentimientos hay en tu corazón que todavía no le has dado a Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame todos tus sentimientos. ¿Ves? Es una historia entre el corazón y el deber. Porque cada uno de nosotros al final y al cabo daremos cada uno, dice Romanos capítulo 14, versículo 12, cada uno dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué hicimos con lo que Él nos prestó? Y mirad tu vida, ¿no? ¿Qué hicimos con nuestra vida, con nuestro ser? ¿Qué escucharon nuestros oídos? ¿Qué vieron nuestros ojos? ¿Qué le vamos a devolver al Señor? ¿No? Es una batalla que debemos ganar de la mano de Él y decirle: oh Dios, toma mi corazón, todo lo que amo. Es que en realidad ninguno podrá servir a Dios ni ser discípulo de Jesucristo si no le entrega todo lo que ama. Porque si alguno ama padre, madre, hijo, esposa más que a mí, dice él, no es digno, no puede, y lo repite 3 veces, no puede ser mis discípulos. Si amamos cosas materiales más que Él, porque en algún momento tendremos que decidir, esto es una guerra espiritual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y algunos te dirán: retené lo tuyo, quédate con lo tuyo, seguí con tu vida, seguí con tu trabajo, con tu posición, con tu familia, no dejes a nadie, por Dios. Ahí Ramón y Sonia el jueves se van al sur. Y alguno dirá: qué locos, ¿no? Dejan su casa, dejan su trabajo, dejan su nietito
el Eli le entregó un chupete a Sonia. ¿Dónde está Sonia? Y Sonia dijo, no, dame el nieto, yo quiero. Y dice, llévate esto, ¿viste? Y yo veía en eso, ¿no? Cómo ha elegido, ¿no? El deber a los sentimientos. Ha entregado el pullover azul. Ha devuelto lo que amaba, ha preferido obedecer. Eso es fantástico. Eso es cosa de héroes. ¿Están ahí? Otra historia. Es la batalla de los desencuentros entre las convicciones y las dudas. La guerra de Malvinas dejó mucho de esto, ¿no? Convicciones y dudas. Uno decía, ¿para qué fueron? ¿Para qué sirve esta guerra? Muchas historias de valientes de soldados hay a lo largo de todos estos 37 años que pasaron. Pero también hay gente que dudaba, hay gente que no sabía ni por qué estaba ahí, hay gente que no sabía manejar un fusil, no sabía manejar un arma. Hay chicos que se tiraron a sí mismos para salir, por lo menos para ir al hospital, se disparaban en los pies, en las piernas, se herían solos con tal de salir, eran las dudas, ¿qué estoy haciendo? Pero otros tenían terribles convicciones de que estaban defendiendo al país, de que lo hacían por la patria. Escuchaba a un soldado esta semana decir, yo no lo hacía por la patria, no hay sentimiento de nación, lo hacía por mi camarada, por mi compañero que estaba a la derecha, que iba a dar su vida por mí, por mi compañero que estaba a la izquierda. No hay cuestiones de nación ni amor al país, es una cuestión de honor por el camarada, por el compañero. Y tenía una tremenda convicción cuando decía lo que decía, estaba ahí firme, porque mi amigo estaba firme. Y entonces hay ahí como un desencuentro entre convicciones y dudas. Esta es la historia de Beto Altieri. Cuando los soldados tuvieron que rendirse, entregaron todo lo que tenían, los cascos, ahí tenés en un campo tirado miles de cascos, las armas, dejaron las máquinas que los sacaban fotos, todo el material se lo dejaron a los ingleses. Por mucho tiempo los ingleses usaron esto de souvenir, hay mucho de eso en el Museo de las Fuerzas Armadas en Inglaterra, un museo que tardás en recorrer 5 días porque es grandísimo, porque han estado en tantas guerras. Y entonces encontrás cosas de esto y otras se las llevaron ellos como souvenir y las vendieron después de los años. Y entonces en una subasta, esta es la historia del casco subastado, en una subasta que ocurrió ahora, en este año, fue la segunda vez que se subastaba el casco de Beto Altieri, ¿no? Alguien lo publicó en un sistema de subastas internacionales por segunda vez. La primera vez cuando se cumplieron 30 años, un hombre puso a la venta un casco de un soldado. Se ofrecieron, este soldado cuando se enteró, Beto cuando se enteró quiso comprar su casco, ¿no? Porque era el casco que él pensaba, bueno, este casco que me salvó la vida. Cuando él estaba en el Monte Longdon, una pieza de artillería cae donde estaba su grupo, una persona muere en el instante, a la otra le arrancan las piernas y a él una de las esquirlas le dan el casco, le saca el ojo izquierdo, parte del cerebro también, pero vive. Tiene el casco, conserva todavía el agujero que le hizo la esquirla, y se supo que era de él porque adentro del casco está escrito su nombre. Es decir, los oficiales le decían en las últimas batallas, escriban su nombre en la ropa, en el casco, en las botas, por donde sea, porque cuando busquen los cuerpos para poder identificarlos. Y entonces se sabía de quién era, a quién pertenecía. Él juntó unos $400, pero alguien ofreció 800 y lo compró. Este que ofreció 800, este año volvió a pedir por el casco 10.500 euros, algo como $13.000, algo más de $500.000 por un casco. Un casco que no le pertenecía, pero que él lo tenía, un inglés, un soldado inglés, coleccionista, iba a ofrecer este dinero. Por supuesto que el soldado Beto Altieri no tenía el dinero para poder ofrecer eso,
Muchas otras personas le dijeron, bueno, te vamos a ayudar, y él dijo, no vale la pena juntar un dinero por un casco. Para él era significativo, para los demás es un casco agujereado, pero para él significaba mucho. Y entonces un empresario, también argentino, le compró el casco. $500,000 por un casco, y hace unos días se lo entregaron. Y entonces le hicieron una nota, ahí está el soldado diciendo, este casco me salvó la vida, ¿no? Y hicieron una nota en la televisión donde él cuenta su historia. Ahí está con su hijo. Dice, su hijo nunca lo vi llorar, es la primera vez que lo veo llorar, ¿no? Se había encontrado con un elemento que le significaba mucho a sus convicciones, ¿no? A lo que él sentía que le había salvado. Usted podría decir desde acá, bueno, Dios lo salvó, ¿no? Otro más incrédulo podría decir, el destino lo salvó, ¿no? Pero él dice, fue el casco. Y entonces es su convicción, es lo que cree. Ahora nosotros también tenemos dudas, ¿no? y convicciones. Y cuando se refiere a la fe y a la salvación, alguno estará desprevenido diciendo, bueno, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿No? Y está en la duda de qué puede pasar con mi vida, ¿no? Y es interesante porque la Biblia, cuando habla de la salvación, habla del casco de la salvación, habla del yelmo de la salvación. Y en Efesios capítulo 6 dice, bueno, que cada uno se ponga el yelmo de la salvación. Está hablando de un casco de la salvación. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese casco que nos salva? Bueno, fíjate, en 1 Tesalonicenses lo explica mejor lo del casco. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Está diciendo, el casco en realidad es un símbolo de la esperanza de la salvación. Es decir, Cristo nos salvó. Y como Él tenía la seguridad de que este elemento lo salvó, nosotros tenemos la seguridad de que Cristo nos salvó, porque Él es el empresario que pagó el precio de tu salvación y de la mía. Es el empresario anónimo que fue y depositó su vida en el Calvario para pagar nuestra culpa, para romper con todo nuestro pecado, para darnos salvación, para poder alcanzar aquello que era imposible porque éramos débiles y pobres, porque el pecado nos había hecho pobres. Y entonces Él pagó el precio y ahora tenemos la seguridad de la salvación, convicciones. Pero a veces hay un desencuentro en las dudas. A veces uno toma una decisión por Cristo y luego el otro domingo otra vez levanta la mano, otra vez levanta la mano. No tienes que levantar la mano tantas veces. No tienes que tomar la decisión tantas veces. Una sola vez alcanza. Porque la salvación no puede perderse. La salvación no puede perderse porque la salvación no puede ganarse. Es decir, ninguno de nosotros ganó la salvación. Y como no ganamos la salvación, es decir, no podemos hacer cosas para ir al cielo, no podemos esforzarnos para ganarnos el cielo, nuestra salvación no está en juego porque no la ganamos. No podemos perder lo que no ganamos. ¿Quién ganó la salvación? ¿Quién la ganó? ¿Hola? ¿Quién ganó la salvación? Cristo ganó la salvación. Y como Cristo ganó la salvación y Él no la puede perder, nadie se la puede arrebatar, nadie nos puede quitar de la mano del Señor, como Él habla en la parábola hablando de las ovejas, nadie puede quitarla de mi mano ni la mano de mi Padre. La salvación está asegurada. Tenemos la firme convicción en nuestra mente o la esperanza, Él nos salvó, porque Él ganó nuestra salvación. Ahora, si yo ganara mi salvación, o si yo pudiera ganar mi salvación, o usted pudiera ganar su salvación, hacer cosas para llegar al cielo, entonces ¿para qué Cristo vino a morir? No habría necesidad. Si este hombre hubiera tenido el dinero para comprar su casco, ¿para qué hubiera aparecido este empresario? No lo necesitaría, no haría falta que sucediera. Pero como no podíamos pagar nuestra salvación, como no podemos ser tan buenos como para ir al cielo, Cristo vino y murió por nosotros. Él ha pagado el precio de nuestra salvación. Y entonces es por eso que esta salvación no puede perderse, porque Él la ganó. Y no hay manera de que nadie se la quite. Porque Él murió por nosotros y Él resucitó.
Y nosotros podemos tener la convicción hoy de que si abres tu corazón a Dios, que si recibes a Cristo como Salvador, un solo encuentro, de una sola vez para siempre, eres salvo por toda la eternidad. Y dirás, ¿qué hay de mi vida? Y bueno, tendrás que vivir de una forma agradecida. No vas a volver al pecado, dice en Romanos 6, decir, porque somos salvos, ahora hago lo que quiero. No, ahora vivo agradecido. No puedo vivir de otra manera. Vivo agradecido porque Él me salvó, porque Él pagó el precio. Ahora trato de agradarle no para ganar el cielo, sino porque voy a Él, porque voy al cielo. Voy al cielo porque Él me salvó y este ser que es falto de tanta santidad, este ser que está lleno de errores y miserias, puede ir confiado al cielo. Tengo puesto el casco de la salvación porque Cristo murió por mí. Amén. Es la misma seguridad que tenemos que tener. Él me salvó. Y cuando mirás el casco agujereado, yo pienso en este Cristo cuando hablábamos y puso ese versículo Miguel, mirarán aquel que traspasaron. Y mirarán aquel que traspasaron. Y nos encontraremos con un Cristo como si fuera el casco este de la salvación que está agujereado y fue agujereado por nosotros. Esta es la prueba de la salvación, el que pagó todo el precio. Dice la Biblia en Hechos 20, 28, hablando a los siervos de Dios para cuidar la iglesia, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Convicciones y dudas. Una tercera historia, una historia de consuelo y de dolor. Este es el soldado Jeffrey Cardoso. No tiene un apellido latino, pero era un capitán inglés que fue enviado a las Malvinas con una misión. La misión era de ser un intermediario entre los soldados que terminaban de ganar una batalla con toda la adrenalina bien en alto y los pobladores de las islas, para que no hubiera conflicto entre ellos. Una de las tareas que él manda hacer inmediatamente era desactivar las minas que había desparramado por todos los campos para que la gente volviera al trabajo rural y no hubiera un conflicto entre, bueno, por culpa de la guerra, nosotros no podemos trabajar. Y haciendo este trabajo de desactivar las minas, enviando sus soldados, empieza a encontrar muertos por todas partes, muertos argentinos, pedazos de personas, diseminados por todas partes. Imagínense, la guerra habían puesto pequeños grupos en distintos montes, los pilotos de los aviones caían en cualquier isla y entonces por todas partes se iban encontrando. Entonces él vuelve a Inglaterra y le dice, miren, este es un problema muy grave y tenemos que resolverlo. Y lo envían entonces a dedicarse a los caídos, a los muertos que iba encontrando. Y entonces le dan el dinero y él va a comprar un campo que está cerca de la bahía de Darwin, lo compra y entonces empieza a dedicarse a los muertos argentinos que encontraba, los cuerpos, los limpiaba todo lo que podía, los envolvía en una sábana blanca, le ponía las pertenencias y si descubría que tenía un nombre, se lo ponía. El cementerio tenía 237 personas ahí enterradas, cuerpos, y 123 no habían sido identificados. En estos 2 últimos años, después enviando antropólogos, científicos para, con el ADN, poder identificar los cuerpos, fueron identificados 113 soldados para este año 2019 y hoy solamente quedan 10 que no han sido identificados. Ahora hay una historia de un desencuentro entre el consuelo y el dolor, es decir, ¿quién nos va a consolar? ¿Un enemigo? Hay una persona que es un enemigo haciendo algo. Imagínate que vos tenés el familiar, tu hijo murió, o tu hermano murió, o era tu papá el que murió. ¿Y un inglés está haciendo esto por mí? Hay una historia ahí de querer ser consolado o no, o de seguir con el dolor. O sea, ¿voy y soy consolado o sigo con el dolor?
Y yo veo un paralelo con la historia de Cristo. Nosotros estábamos enfrentados con Dios y Él hace todo para consolarnos. Él viene a morir para consolarnos. Él viene a cubrirnos para consolarnos. Ahora a veces somos tan tercos y duros que tardamos en ir al Señor, que preferimos vivir con el dolor, con el rencor, porque no queremos perdonar, porque no queremos arreglarlos. Miren, esta es la historia de alguien que quiso quedarse con el dolor. Y es la historia de Jacob. Jacob, el padre de los 12 hijos, ¿te acordás? Tenía su corazón por José, que era obediente. Los hermanos de José lo venden a los egipcios y entonces van al padre con la ropa de José ensangrentada y le dicen, papá, mirá, a tu hijo lo mató un león o algo lo despedazó. Era mentira, lo habían vendido, ¿no? Y entonces tomando la ropa de José, Jacob cae al piso y entonces empieza a llorar por su hijo. Y dice la Biblia, y se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso, ¿ves? No quiso recibir el consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, es decir, voy a mantener este dolor para siempre. Voy a mantener este rencor para siempre. No voy a perdonar lo que hicieron. No quiero ningún consuelo. ¿Ves? A veces somos así de resentidos y mantenemos una historia de tensión con alguna persona por años y por años. No, quiero arreglarlo. Y entonces hay un desencuentro entre ser consolados y el dolor. La historia de él se resuelve cuando se encuentra otra vez con su hijo, ¿no? Y llegando a Faraón, después de encontrarse con su hijo, su rencor todavía que seguía a flor de piel, Faraón le dice, ¿cuántos son tus años? Y él dice, son pocos y malos. Es que no se puede vivir buenos días y buenos años cuando hay rencor. ¿Cuánto hubiera cambiado su corazón si él se hubiera consolado, hubiera dejado que Dios le consuele? Si hubiera abrazado a sus hijos y su hijo hubiera llorado, dice, bueno, Dios se lo llevó, Dios quiso llevárselo, se lo entrego a Dios. Pero prefirió quedarse con el dolor. ¿Qué dolor hay en tu corazón por años? ¿Qué dolor, qué rencor hay en tu corazón que no quieres soltar? Y ves, Dios te invita a resolverlo. Dios quiere consolarte. Él es el que con quien estuvimos enfrentados con tanto tiempo, pero Él nos ha preparado un lugar maravilloso para que nos encontremos con Él otra vez y otra vez nos reconciliemos. Aquel lugar, la bahía de Darwin, me hace recordar este hombre Darwin que escribió de la evolución, de la teoría de las especies. Él decía que las especies más fuertes eran las que iban a permanecer y las más débiles iban a desaparecer y ser destruidas, hablando de los animales. Pero cuando ves en la bahía de Darwin te recuerda esta historia, ¿no? En las Malvinas iban a prevalecer los fuertes y los débiles iban a desaparecer, como diciendo, justo ahí está el cementerio, justo en ese lugar, como para recordarte, ves, somos más fuertes que los argentinos, ¿no? Pero saben que el único lugar de las Malvinas donde se puede desplegar una bandera argentina es ahí. Es el único lugar. Es decir, que aquel pequeño espacio, aquel pequeño terreno es argentino. Es el cementerio del soldado argentino. Fíjate cómo la debilidad, ¿no? Aquellos padres que fueron dijeron, bueno, sí, que me consuele el enemigo. Llegaron ahí, fueron consolados. Hoy hay una gran amistad entre todos los padres, entre todos los hermanos, todos los parientes de los caídos y Jeffrey Cardoso. Este hombre, este inglés, que se dedicó a tratar de consolar a los argentinos. Está nominado para recibir el Premio Nobel de la Paz, fíjate, ¿no? Alguien que quiso hacer un puente, un lazo de amor, en su trato con los cuerpos. Y para él no hay satisfacción más grande que ver a una madre, a una hermana, a algún hermano que llega a la tumba y se encuentra con su hijo, ahora que está identificado. Porque una de las placas más dolorosas que podía haber
en ese cementerio era la placa que se había colocado inicialmente: soldado argentino, solo conocido por Dios. ¿Saben que en la Segunda Guerra Mundial se ponía al soldado desconocido? Y se hacían tumbas a los desconocidos. Para esta guerra fue un gran avance poner al soldado solo, conocido por Dios, diciendo: Dios lo conoce. Dios lo conoce. Es que tardamos tanto en conocer a las personas y saber de las personas, pero Dios te conoce. Quizás vengas acá y dices: bueno, el pastor no me conoce, el hermano, pero Dios te conoce. Dame tiempo también para conocerte, pero quiero decirte una verdad: Dios te conoce. Conoce tu historia, conoce cómo llegaste, conoce tus luchas, tus sentimientos, conoce tus tentaciones, tus temores, conoce tus placeres y tus risas. Él te conoce y te conoce por tu nombre. Ahora era doloroso llegar hasta ahí para ellos y decir: bueno, Dios lo conoce y yo no. ¿Quién es? Esta misma sensación, pero al revés, es la que sintió Pablo cuando estuvo en Atenas. Y caminando por todos los monolitos, por todas las estatuas, a los dioses, él va a llegar también a una placa que tiene una inscripción así. Estaba caminando Pablo por aquel lugar de adoración y pasando y mirando, dice: vuestros santuarios, le habla a toda la comunidad ahí. Hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. ¡Qué duro para Dios! El mismo sentimiento que sintió la gente al ver aquella placa al soldado solo conocido por Dios, es el dolor que sintió Pablo para decir: cuánta ignorancia, ¿por qué Dios no te conocen? No estamos adorando a nosotros mismos, vivimos para nosotros mismos y nuestros placeres y desconocemos a Dios. Adoramos tanta cantidad de cosas, pasamos tanto tiempo, gastamos tanto dinero, invertimos en cosas que no permanecen. Y no pasamos un tiempo para conocer a Dios, al Dios no conocido. Y entonces su interés está en presentar a ese Dios, el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que nos creó, el que hizo el cielo y la tierra, el que vino y murió por nosotros, el que resucitó al tercer día, y empieza a hablar de Jesucristo y la resurrección. Y ahí hay muchos que decidieron seguir desconociendo, otros dijeron: te escucharemos después, pero algunos siguieron con él. Miren, en el cementerio de Darwin todavía quedan 10 sin conocer. Todavía hay 10 que nadie conoce. Y si el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, es el consuelo de Dios. No es un consuelo temporal, es una consolación de carácter eterna, es una consolación que trasciende la misma muerte. Somos consolados por Dios. Y Él enjugará las lágrimas de todos. Él terminará con nuestro dolor, Él ha terminado con la injusticia, porque Él ha terminado con nuestro pecado. Quizás en esta noche todavía queden 10 todavía sin conocer. Quizás en este lugar haya 10 que todavía no conocen a Dios. Por esos 10 vino el Señor también, para que tú puedas conocer a Dios y ser consolado por Él. Jacob no quiso ser consolado. Raquel no quiso ser consolada, dice Jeremías 31:15, no quiso ser consolada porque sus hijos murieron. Quizás te estás encontrado con Dios porque llegó tarde a una solución, quizás porque se llevó temprano a una persona que decía: ¿por qué tuvo que irse ahora? Y entonces tengas que arreglar las cosas con él. Fue el conflicto que los soldados, la gente, los familiares tuvieron con este inglés. Y quizás entonces tengas que arreglar tus cuentas con Dios en esta noche para poder recibir el consuelo que Él puede darte. ¿Habrá 10 personas acá que todavía no conocen a Dios? Esta es la oportunidad de recibir el consuelo de Dios, la consolación eterna. ¿Vamos a orar? Si estás acá y nunca recibiste a Cristo en el corazón, nunca antes, porque no hace falta más que una sola vez. Y si sos uno de esos 10 que todavía no conocen a Dios,
tenés que invitarlo a tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Decile a Dios, creo en Jesucristo como mi Salvador. Oh Dios, perdona todos mis pecados. Perdóname las veces que te he ofendido. Quiero recibirte en mi vida, quiero que me salves. Quiero que me hagas un hijo tuyo. Quiero vivir contigo. Oh Dios, consuela mi corazón. Toma también mi vida y cámbiala. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.